Ya empezó, ¿no? Sí, sí, doctor, puede empezar. Ok. Bueno, buenas con todos. Mi nombre es Estefan Escobar, soy médico investigador de la Unidad de Telesalud y a continuación voy a hablarles de algunas oportunidades de investigación en salud digital para que ver si les interesa incluir este tema en sus tesis o proyectos de investigación que están haciendo. Bueno, primero hablar de algunos conceptos generales sobre el tema de salud digital. No sé si ya habrán llevado o no el curso de telesalud que tienen que llevar como parte de su carrera, ¿no? Vamos a hablar que telesalud digital es el término, o sea, telesalud, salud móvil, inteligencia artificial, son todos términos que están alrededor de un término que se denomina salud digital, ¿no? Este término que está acá es un término que, vamos a decirlo, aborda todo lo que son el uso de tecnologías para la salud, ¿no? Básicamente, ¿no? Uso de tecnología en salud general incluye salud digital. Y eso incluye varios elementos, varios subtipos de clasificaciones, como por ejemplo el e-health, que es básicamente salud electrónica, el m-health, que es salud de las aplicaciones móviles, los celulares, ¿no? Telehealth, que es telesalud, ¿no? Y luego viene inteligencia artificial, que también es un tema último está bastante de moda, ¿no? Que también está todo dentro del tema de salud digital. Entonces, todo aquello que tenga que ver con salud y con tecnologías de salud está dentro de este término denominado salud digital. Ahora, además, bueno, la telesalud específicamente, que digamos, es el área de la salud digital que más, digamos, tiene desarrollo en nuestro país, ¿no? Sabemos que la pandemia ha sido un catalizador del uso de telesalud, ¿no? Y eso permitió también que la telesalud se mejore que la telesalud, digamos, evolucione en su marco normativo, en su implementación, en su utilización, ¿no? Entonces, el- según la normativa de normativa nacional en telesalud en el Perú, la telesalud se define como un servicio estandarizado que usa herramientas tecnológicas para dar un servicio que es facilitar el acceso a las atenciones. Entonces, el tema de tecnologías, pues se entiende fácilmente, el tema de servicios también se entiende fácilmente para facilitar el acceso, pero aquí una cosa importante y que muchos confunden es el tema de servicio, ¿no? Recordemos que como todo en salud, ¿no? El servicio no incluye al menos desde la perspectiva del paciente, el servicio no solamente incluye el tema de la atención directa con el paciente, o sea, cuando el proveedor, digamos, el profesional de salud ve al paciente, ¿no? Esa interacción que tiene el paciente con el profesional de salud no es lo único que define el servicio. Recordemos que una persona, si fuéramos pacientes, para poder sacar un servicio tenemos que sacar una cita, sacar un cronograma, acudir a la cita, la información la información que se brinde en esa cita va a tener que ser registrada en un sistema de información, que puede ser a mano digital, ¿no? Luego tiene que haber una prescripción médica, luego tiene que haber un recojo de medicamentos, ¿no? Entonces, es todo un proceso mucho más complejo que simplemente la atención en sí. Entonces, la telesalud de igual manera es un servicio, ¿no? Que incluye todos esos aspectos que he mencionado, pero en el contexto de telesalud. Entonces, acá también hay una cita, también hay un proveedor, también hay una programación, también hay un registro de la información de los pacientes que se atienden, también hay una prescripción con receta digital. Entonces, es todo el proceso, básicamente el tema de salud. Entonces, al final, todos estos aspectos, digamos, que caracterizan al servicio de telesalud, todos esos aspectos se pueden estudiar e investigar, ¿no? Entonces, la telesalud no solo es la interacción, sino es todo el proceso. Y se define como el servicio estandarizado, ¿no? Que es lo que se menciona acá según la ley de telesalud. Eh, el término telesalud, bueno, es un término que se maneja de forma distinta en diferentes países, ¿no? Acá, por ejemplo, el tema en Perú existen cuatro tipos de servicios de telesalud. Uno de ellos es la telemedicina, que es la atención directamente paciente profesional, ¿no? O digamos, perdón, la atención de telesalud que se realiza en el contexto asistencial de un paciente. Es decir, cuando hay un paciente de por medio, ¿no? El servicio se denomina telemedicina, ¿no? Si, por ejemplo, tiene que ver con la capacitación de profesionales de salud, se denomina telecapacitación. Si tiene que ver con la educación, no de pacientes, sino de la población, se denomina tele-IS. Cuando tiene que ver con la coordinación de entre autoridades, se denomina telegestión. Pero, digamos, la telesalud que se aboca, probablemente la que a ustedes les interese es algo que sean residentes de gestión. Lo que más les interesa a ustedes probablemente es la telemedicina, que es justamente la telesalud que está abordada al tema asistencial. Ahora, en otros países tienen otra nomenclatura, ¿no? Eh,
inclusive en Estados Unidos creo que según ellos más dominan el término telemedicina que telesalud, ¿no? Y para ellos lo que nosotros tenemos como telesalud, ellos lo dominan como telemedicina, pero bueno, son terminologías y más o menos la idea es de mencionarles de que existen muchos términos para cada país, ¿no? Al menos en el Perú, estos son los cuatro que existen. Y el término de la evolución, ¿no? Actualmente una de las cosas interesantes es que los servicios de telemedicina han evolucionado conjuntamente con el desarrollo de tecnología, ¿no? Normalmente primero se existe la tecnología y en base a la tecnología que existe se aprovecha esa tecnología que ya existe para poder hacer servicios de telemedicina, ¿no? Entonces con eso se han desarrollado o sea, mientras cada vez va evolucionando aún más la tecnología, cada vez se tiene más mayor disponibilidad de crear nuevos servicios, ¿no? Digitales, ¿no? Y por ejemplo, ahora existen servicios con un celular, ¿no? Ahora existen servicios inclusive de operaciones a distancia, ¿no? Ahora se van a ver también el tema de la robótica, el tema de inteligencia artificial. Entonces, justamente la telemedicina ha podido evolucionar en base a la tecnología que existe, ¿no? Y además también eso ha permitido mayor cantidad de servicios, ¿no? En telesalud específicamente, ¿no? Por ejemplo, la teleorientación, el telemonitoreo, la teleconsulta, la teleinterconsulta, pero por ejemplo también existe el teletriaje, no es como una teleemergencia, es como el yo poder a distancia poder identificar si el caso de la persona es una urgencia o una emergencia, ¿no? O sea, no tiene que ir necesariamente al hospital o a la unidad de emergencia para saturarla, sino que con una videollamada puedo yo identificar si la persona es una urgencia y requiere de atenderse en una unidad de emergencia, o puede ser una urgencia y simplemente puede atenderse en una posta, ¿no? También existen en la tele-UCI, ¿no? Entonces, hay varias modalidades nuevas que han ido apareciendo, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa también interesante de evaluar o de investigar es, por ejemplo, estas nuevas modalidades realmente si son útiles, cuáles son las consideraciones que se van a necesitar su implementación o el conocimiento de estos nuevos servicios por los profesionales de salud, ¿no? Ahora, actualmente justamente con el incremento de los usos de telesalud también ha incrementado el interés por hacer investigaciones en este rubro, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, esta es una revista JM, que es una revista muy famosa en el tema de salud digital e informática médica, y actualmente ellos, por ejemplo, mencionan que su revista ha recibido un incremento sustancial en las publicaciones de telesalud, o perdón, salud digital en general, justamente a partir de la última década, ¿no? Entonces, y actualmente, imaginemos, pues esto es 2019, con la pandemia esto incremento ha sido aún más. Entonces, actualmente si ustedes quieren ver antecedentes de investigaciones con telesalud, van a tener bastante evidencia, justo porque actualmente, inclusive en nuestro país ya hay varios estudios relacionados con este rubro, ¿no? En telesalud específicamente, ¿no? Bueno, ahí también aquí se menciona, es otro indicador, ¿no? Y como mencioné, justamente la pandemia ha sido un catalizador no solamente del uso, sino también de la investigación de servicios de telesalud. Nos ha aprovechado justamente el contexto de que muchos países que nunca habían adoptado, como el Perú, por ejemplo, que nunca habían adoptado telesalud, ahora el hecho de que la situación que los obligó a hacer telesalud por tema del aislamiento social obligatorio del COVID, ¿no? Ha hecho que también estudiemos o empecemos a estudiar cómo es que esta telesalud se ha implementado, si se hizo bien, se hizo mal, ¿no? Afectó esta implementación actualmente al Perú, o sea, realmente si la utilizaron o no la utilizaron, y si la utilizaron, realmente tuvo la famosa utilidad que se menciona en todas las evidencias, ¿no? Que cortó el tiempo, que disminuyó los tiempos de espera, que mejoró la continuidad. Entonces, se ha aprovechado justo ese contexto para hacer todas estas evaluaciones. Eh, Justamente aquí este es un estudio que un poco habla de todas las terminologías que se utilizan más en los estudios. Entonces, aquí, por ejemplo, con este cuadro, ustedes pueden ver qué términos son los que más se utilizan en los estudios de salud digital. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo normalmente, si yo, por ejemplo, no conozco mucho sobre un campo, por ejemplo, no conozco mucho sobre salud digital, lo ideal es que si no conozco mucho del campo, mejor me pongo a investigar de algo que ya tiene bastantes estudios, ¿no? Yo entiendo que esto va a limitar un poco la relevancia, es decir, no va a ser tan relevante, tan novedoso la investigación, pero lo importante es que si estoy recién adentrándome en un área que quiero investigar, ¿no? Y no conozco mucho de ello, mejor enfocarme en estudios que tengan mayor cantidad de publicaciones, porque eso me va a servir a mí como referencia para hacer mi propio estudio, ¿no? Hacer más o menos, ok, ya hay un estudio muy similar, por ejemplo, en un sitio de Latinoamérica, ¿no? O en Estados Unidos, yo quiero replicar ese estudio en el Perú, ¿no? Y puedo hacer tranquilamente, no hay ningún problema con eso, no es que porque no,
porque los estudios son muy parecidos, no se puede hacer, no, por supuesto que se puede hacer, pero siempre tomando como referencia estudios publicados. Ojo, también he visto muchos residentes que como sustento de su tesis lo toman otra tesis, ¿no? Entonces, la tesis es el peor nivel de evidencia posible. Ya no les recomiendo que tomen como referencia para sus tesis hacer otras tesis, porque las otras tesis no han tenido revisión por pares, más bien podrían sí tomar como referencia otras publicaciones, sobre todo si son publicaciones en revistas indexadas, ¿no? Entonces, la recomendación, si no saben mucho de salud digital y quieren hacer un estudio sobre este rubro, estudien hagan un estudio que ya tenga muchas investigaciones, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Y bueno, que ustedes quieran hacer esto en Perú, ¿no? Esa sería un poco la recomendación, ¿no? Y aquí justamente un poco de los términos que ya se han utilizado bastante, eh, para que ustedes, si les interesa, ver si ustedes pueden ahí querer investigar algo sobre esos términos que se han estudiado. Entonces, las tendencias actualmente decir, ok, bueno, ya, me interesa hacer investigación en telesalud, por ahí quisiera tomar algunos de esos términos que están, por ejemplo, salud móvil, no me interesa salud móvil, ok, entonces, pero ¿cuáles son los temas, digamos, más investigados en salud digital? Esos son los términos, ¿no? Pero si hablamos de temas, los temas más investigados, primero, por ejemplo, en primer lugar, aquí justamente es un estudio que habla de las tendencias actuales. Por ejemplo, hay bastantes investigaciones sobre el tema de sistemas de registro de atención, ¿no? Por ejemplo, sistemas que permiten así gestionar, o sea, sobre todo aplicaciones móviles que me permiten gestionar citas, ¿no? Gestionar atenciones, ¿no? Hay muchos estudios que han implementado esas soluciones y han visto, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera evaluar el ESI, ¿no? Realmente, ¿cuál es el impacto del uso del ESI, ¿no? El antes y después, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto que en su establecimiento hay una nueva aplicación que se está utilizando, ¿cuál puede ser el conocimiento, la usabilidad, ¿no? Sobre esta aplicación, sobre ese nuevo sistema de información que se está implementando, ¿no? Otro, por ejemplo, es el tema de sistemas de información para la gestión, para la salud pública, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver más con, yo no tema tanto en el ámbito asistencial, sino, por ejemplo, salud pública, ¿no? Por ejemplo, en los que hubo cuando hubo la pandemia, estas aplicaciones, por ejemplo, que permiten hacer seguimiento, el contact tracing, seguimiento de contactos, ¿no? Por ejemplo, sistemas para el seguimiento epidemiológico de pacientes, ¿no? También es otro rubro bastante estudiado. El tema de calidad percibida también es otra cosa importante porque justamente como son servicios nuevos, no muchos de los usuarios, nos gustaría saber, por ejemplo, bien, ya se han implementado, pero cuál es la percepción de los usuarios sobre estos servicios que están implementándose, ¿no? Otro rubro también bastante es la atención presencial versus virtual, sobre todo para ver el tema de efectividad, ¿no? Bueno, ahí dicen, a ver, ¿realmente la teleconsulta será tan efectiva como la salud, la atención cara a cara, ¿no? Bueno, se dice que este, ¿cómo se llama? Que la telesalud solamente se debería, o bueno, la salud digital debería básicamente implementarse en ciertas patologías para ciertos diagnósticos, ¿no? No en todas las especialidades se aplica. Entonces, justamente otro estudio también otro área interesante de investigación es, por ejemplo, para esta patología o para este grupo de enfermedades, la telesalud realmente tiene la misma efectividad que la atención presencial, o es menos o es más, ¿no? Eso también es otra cosa muy interesante de ver. Otra Internet de las cosas, bueno, eso es un poco más ya tecnológico. En nuestro país no hay tanto sobre esto Internet de las cosas, que es básicamente cuando dos dispositivos se comunican, ¿no? Dos dispositivos se comunican y quieren ver si estas tecnologías tienen algún impacto, ¿no? Eh, el tema de guías de práctica en salud digital también es otra cosa interesante porque, bueno, actualmente han aparecido nuevas guías, la guía de la OMS para implementar telemedicina, las nuevas normativas en tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, también se quiere ver si estas guías realmente tienen una utilidad o, por ejemplo, más que una utilidad, ver, por ejemplo, si la gente conoce las guías, ¿no? Por ejemplo, actualmente sería interesante saber si muchos de los gestores o muchos de los directores o muchos de los jefes de servicio conocen, por ejemplo, cómo se implementan servicios de telemedicina, ¿no? O, por ejemplo, inclusive los encargados de telesalud, ¿no? Que son los que deberían saber más en cada hospital, ¿no? O, por ejemplo, la gente que provee servicios de telesalud, por ejemplo, a ver si conoce las guías de la OMS, ¿no? Para eso. Eso también es un tema interesante, ¿no? El tema de telemonitoreo de enfermedades severas, bueno, eso también, inclusive se estudia mucho en el Perú, ¿no? Que una de las cosas que más se hizo durante la pandemia para sobre todo pacientes que no podían acudir a establecimientos de salud porque estaba todo en aislamiento. Lo que más se hizo, por ejemplo, es el telemonitoreo de pacientes crónicos, de pacientes con cáncer, ¿no? También se ve mucho eso también. Eh,
Gestión del cambio también es otra cosa importante porque una de las cosas uno de los retos más importantes para la salud digital es que los profesionales empiecen a aceptar la tecnología, a adaptarse, a saber más cómo se utiliza, ¿no? Y qué estrategias utilizan los gestores o los jefes para poder hacer que los profesionales de salud empiecen a utilizar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos ver también qué factores se asocian con que un establecimiento haga telesalud y uno no, ¿no? Por ejemplo, que los profesionales sepan más sobre el uso de tecnologías, que los profesionales tengan mejor actitud, ¿no? O sea, eso también sería una cosa interesante de evaluar, ¿no? ¿Qué cosas hacen que un establecimiento de salud haga más de salud que otro, ¿no? Otra cosa interesante es, bueno, gestión de conocimiento. Bueno, esto tiene que ver más con innovación, sobre todo para aquellos que quieren desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Cómo poder, digamos, cuáles son las directrices o normativas para el desarrollo de tecnologías, ¿no? O sea, si se están adaptando los estándares para poder desarrollar innovaciones, ¿no? Eso también ese tema tiene que ver más con el tema de innovación y el tema de tecnología y servicios también, bueno, lo que mencioné, ¿no? ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta para poder implementar adecuadamente mis servicios de salud en mi región, en mi establecimiento, en mi red y en mi correo, ¿no? Eso tiene que ver un poco con cuestión de tecnología, pero es una cosa que también importa mucho porque una de las cosas que también nos encontramos, y yo lo explicaré después también, fue que la cantidad de servicios de salud en nuestro país cayó bastante después de la pandemia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que había una mala sostenibilidad de los servicios de salud y justamente una cosa importante saber es qué cosas deberían de nuevamente reanudarse o qué cosas deberían adoptarse en gestión para poder reanudar nuevamente los servicios de salud a nivel de primer nivel, a nivel de hospitales, ¿no? A nivel de especialidades, ¿no? ¿Qué cosas deberían hacerse? Eso también es importante. Una cosa importante también es el tema de métodos, ¿no? Ya, okay, y si más o menos ya definí qué cosas quiero investigar en telesalud, salud digital, ¿no? Me interesa salud digital, más o menos estos los términos, me está más o menos por ahí el tema que me interesa ver, justo porque está relacionado con mi especialidad, cómo hacer la investigación en salud digital, ¿no? O sea, qué tipo de investigaciones existen en salud digital. Entonces, existe un documento muy interesante que los invito a leer, está en inglés, pero yo entiendo que ustedes tranquilamente con ChatGPT pueden traducirlo, que es el monitoreo y evaluación de salud, de intervenciones en salud digital de la OMS. Es un documento relativamente, tiene algunos añitos ya, y se fue en el 2016, ya casi van 8 años de su elaboración. Y justamente aquí habla una de las cosas muy importantes, ¿no? Bueno, aquí habla la diferencia entre monitoreo y evaluación, pero lo que nos interesa aquí, que queremos hacer investigación, es el tema de evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo poder evaluar una intervención, ¿no? En este caso es un término, o sea, es algo que ya se conoce desde mucho tiempo, cómo evaluar intervenciones, pero en este caso, ¿cómo evaluar una intervención en salud digital? ¿No? Puede ser una aplicación, puede ser inteligencia artificial, puede ser telesalud, ¿no? Y aquí, por ejemplo, mencionan, hay dos tipos de estudios en salud digital, ¿no? Una cosa son los estudios formativos, y otra cosa son los estudios somativos. ¿Qué son los estudios formativos? Normalmente cuando uno quiere implementar una nueva intervención, por ejemplo, imaginemos que usted en su establecimiento, su servicio, su jefe de servicio, por ejemplo, quiere implementar una nueva aplicación para monitorizar sus pacientes, para poder darles conocimiento, para poder hacer este seguimiento, para poder inclusive una aplicación que les ayude a los mismos profesionales de salud, ¿no? Por ejemplo, si quiero usar esta aplicación como una calculadora, es famosa calculadora, ¿no? O una guía, por ejemplo, para que los profesionales de salud sepan más rápido cómo hacer el diagnóstico de una patología en específico, ¿no? O sea, puede ser para un lado o para otro. Entonces, antes de implementar ese servicio, primero lo que tengo que hacer o saber es si realmente esta tecnología que quiero implementar la necesito para mi contexto, ¿no? Porque muchas veces pasa que normalmente lo que sucede es que a veces quienes desarrollan las tecnologías son los ingenieros, ¿no? Entonces los ingenieros vienen y como ellos tienen la tecnología en sus manos, pueden desarrollar aplicaciones a diestra y siniestra, que desarrollan la tecnología, ¿no? Y muchos CEOs, ¿no? Muchos jefes o muchos directores de empresas de salud tecnológica no son médicos, sino son ingenieros, ¿no? Y son gente que, bajo su perspectiva, desarrolla las tecnologías, pero realmente no sabe si eso está alineado o no con la necesidad de profesionales de salud o el entorno de salud. Entonces, antes de poder implementar o crear una tecnología o desarrollar, implementarla en un contexto determinado, lo importante es saber si realmente existe la necesidad de implementar esa tecnología, ¿no? Y justamente aquí vienen los estudios formativos. Entonces, en los estudios formativos hay estudios que ven necesidades, hay estudios que evalúan procesos y estudios que evalúan el tema de implementación, ¿no? Entonces, en el tema de necesidades, obviamente lo que mencioné, ¿no? Si realmente conversar con el usuario, y el usuario no solamente es el paciente, sino también el usuario es el profesional de salud, ¿no? Preguntarle si realmente necesito una aplicación, por ejemplo, para poder solucionar este problema, ¿no?
Otro tema es el tema de procesos. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, evaluar una quiero evaluar o implementar una aplicación para, en teoría, disminuir el tiempo de atención o disminuir, por ejemplo, o facilitar la comunicación entre profesionales de salud, entonces debería, por ejemplo, hacer una evaluación de cuál es la condición actual sobre la atención de esa persona. Por ejemplo, yo quiero instalar una aplicación para facilitar la comunicación entre profesionales de salud para que esta aplicación me va a optimizar ¿cómo se llama? La interacción entre profesionales para la atención de un paciente que viene por stroke, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero es justamente que los profesionales se comuniquen más rápido entre sí y puedan atender más rápidamente al paciente que viene por emergencia por stroke y al final este paciente va a verse beneficiado. Entonces, si yo quiero aplicar una tecnología para mejorar ese proceso específicamente, tengo que hacer el análisis de cuál es el proceso previo. Entonces, decir, ok, ya, ¿cuál es el proceso actual, o sea, antes de la aplicación, cuál es el proceso actual de la atención de pacientes con Strong en emergencia en establecimiento, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, puedo medir ¿no? el tiempo, cuánto se demora normalmente un paciente hasta desde que lo atienden hasta que lo derivan, ¿no? O hasta que le aplican el tratamiento, el famoso tiempo puerta aguja, ¿no? O, por ejemplo, quiénes participan en ese proceso, ¿no? Eh, es como un mapeo de procesos previos, ¿no? Ese es básicamente el famoso estudio de procesos, ¿no? Y el estudio de implementación tiene que ver con, bueno, eso, una vez que la intervención se está implementando, ¿no? Más o menos quiero ver si cuántas de las personas que ya imaginemos que la aplicación ya la estoy utilizando, ¿no? Ya la implementé, ¿no? Ahora quiero ver cuántas de las personas que están utilizando la aplicación la están utilizando bien, o simplemente si la utilizaron y ya dejaron de utilizarla, o cuántas personas creen que esa aplicación es buena o mala, ¿no? Pese a que ya la están utilizando entre comillas, ¿no? Entonces, ya quiero ver si es que el proceso ya de desarrollo y ejecución de mi aplicación o de mi intervención se está realizando de manera adecuada, ¿no? Ahí viene el tema de herencia, fidelidad, involucramiento, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Ahora, una vez que ya el servicio está implementado, ¿no? Ya está corriendo, ya está desarrollándose, lo que viene ya son los famosos estudios sumativos, ¿no? Y ahí tiene que ver ya, quiero ver si realmente esta intervención desarrolló una mejora, ¿no? Por ejemplo, en el mismo ejemplo del tema de stroke, ¿no? Quiero ver si, entonces, bueno, el tema de estudios de efectividad básicamente ya ve el desenlace de la intervención, ¿no? Entonces, lo que quiero ver es si al final esta intervención ha generado algún cambio en la, en el estado clínico de los pacientes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el que le digo, ¿no? Imaginemos que el objetivo era disminuir el tiempo de atención entre los pacientes, ¿no? Y al final lo que quiero ver es si al final, por ejemplo, redujo la mortalidad de los pacientes, ¿no? O redujo, por ejemplo, ¿cómo se llama? La presencia de secuelas, por ejemplo, en los pacientes. Ahora, no solamente el tema clínico, ¿no? Es el único outcome que puedo, o el único desenlace que puedo analizar. Otra cosa que puedo analizar, por ejemplo, es el tema de tiempo de atención, por ejemplo, pero cobertura, ¿no? Por ejemplo, ahora o continuidad de atención, ¿no? Por ejemplo, el uso de la telesalud incrementó la cantidad de monitoreos que le hago a un paciente diabético. O, por ejemplo, la telesalud incrementó el número de controles prenatales que, por ejemplo, mi paciente, ¿cómo se llama? O los controles que yo le he hecho a mi gestante, por ejemplo, ¿no? Ese es otro indicador de telesalud. Ese es básicamente el tema de efectividad, ¿no? Algún desenlace final, ¿no? ¿Qué más puedo ver con estudios sumativos, estudios de impacto? Bueno, aquí también, como digo, tiene que ver, aquí efectividad es una cosa más a corto plazo, puede haber indicadores clínicos, puedo ver cobertura, puedo ver continuidad de la atención. Impacto tiene que ver con tema de mortalidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya los que ven outcomes de mortalidad, como por ejemplo los que ven cáncer, ¿no? Ya les interesa, por ejemplo, los famosos análisis por evidencia que ven hacia largo plazo, el uso de una aplicación o el uso de una tecnología le generó a largo plazo menor mortalidad a los 5 años, a los 10 años. Entiendo que eso ya son estudios más longitudinales, ¿no? Pero al final creo que entiendo que ustedes, pues, les toca hacer un protocolo, no tienen que hacer necesariamente ejecutar el estudio en este momento, ¿no? Para titularse. Si ustedes quieren, pueden plantear un estudio a varios años, ¿no? Como digo, también es un tema que también se evalúa bastante, ¿no? Que no solamente se evalúa con temas de salud digital, sino con cualquier intervención en general,
pero también obviamente aplica para intervenciones en salud digital. Estudios económicos, bueno, eso ya tiene que ver más con el tema de costo-efectividad, creo que eso es ya más tema de la economía, si les interesa también lo pueden hacer, pero bueno, eso es un poco más complejo ya. Análisis secundarios, bueno, a partir de bases de datos, ¿no? Aquí actualmente creo que no existe alguna base de datos de telesalud, creo que el GIS tiene las atenciones del GIS, pero no sé si existen en el portal de datos abiertos temas de telesalud, ¿no? No sé si al momento que ustedes lleven esta clase ya alguna base de telesalud, de salud digital se haya compartido de forma pública, podrían utilizarla también sin ningún problema, pero creo que hasta el momento en el que yo estoy haciendo esta exposición no hay ninguna base, ¿no? Y el tema de metaanálisis, bueno, ya si quieren hacer revisiones sistemáticas, no sé si, creo que también les permiten hacer ustedes revisiones como parte de sus tesis. Y por ejemplo, si ya quiero ver, ya hay muchos estudios, por ejemplo, quiero evaluar el efecto de la teleconsulta sobre pacientes diabéticos, ¿no? Quiero ver si la teleconsulta es igual de efectiva que la atención presencial para el monitoreo de pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya como hay un montón de investigación sobre ese tema, quiero hacer un metaanálisis, una revisión sistemática sobre ese punto, ¿no? Entonces, los estudios diseños no son muy diferentes que los estudios realizados ¿cómo se llama? Eh, no son muy diferentes que los estudios realizados para otras especialidades, para otros temas, ¿no? Y otra cosa también es importante, ¿cuál es el propósito del estudio? ¿No? Puede ser describir, explorar, ¿no? Analizar, explicar o predecir, ¿no? Tiene que ver un poco con lo anterior, ¿no? Con el tema de sumativo y formativo, perdón, el estudio formativo y sumativo, inicialmente es un estudio formativo. Bueno, esto más que con el tema de sumativo y formativo tiene que ver con el diseño de estudio, ¿no? Hay estudios descriptivos, estudios analíticos, ¿no? Luego quiero estudios que tengan que ver con modelos predictivos, estudios que tienen que ver con asociaciones, ¿no? Y el objetivo y cada uno de esos estudios tiene un propósito dentro del diseño de esa intervención, ¿no? Desde simplemente describir una población, ¿no? La población que puede ser intervenida, como por ejemplo pacientes, conocimientos sobre tecnología, sobre salud, hasta por ejemplo ya luego ver la intervención, ¿no? Y ver si esta intervención eh, se asocia con algún efecto determinado, o luego en el futuro puede prevenir o predecir perdón, puede prevenir a largo plazo algún desenlace fatal, ¿no? Por ejemplo, mortalidad, ¿no? Acá está la serie de diseños de estudio, esto ya no lo voy a escribir porque es un tema más de métodos de estudio. Aquí estudios cuantitativos. Ahora, una cosa interesante de esta parte es, bueno, aparte ya le mencioné acá los tipos de estudios descriptivos. Uno de los tipos de estudio que ustedes verán acá en este cuadrito es este que se llama métodos mixtos. Y esto es una cosa muy interesante porque es un estudio muy utilizado en telesalud, ¿no? Los métodos mixtos, justamente, por qué es muy famoso? O sea, justamente aquí ven, es una tendencia de los estudios de métodos mixtos en telesalud, ¿no? Y también está en incremento, ¿no? Esto es 2014, pero actualmente existe mucho más fama con este tipo de estudios. ¿Por qué se utilizan los métodos mixtos en telesalud, ¿no? Una de las cosas interesantes de las intervenciones de salud digital es que no son como las intervenciones farmacológicas, ¿no? Ustedes entenderán que cuando ustedes aplican medicamentos a sus pacientes, esos medicamentos, pues, básicamente son tú le das una pastilla a una persona y tú ves con un ensayo clínico si la pastilla funcionó o no, ya se acabó, ¿no? Al final no hay mucha diferencia, o sea, la intervención es más o menos homogénea, ¿no? Salvo un tema de adherencia, que bueno, se supone que en un ensayo clínico no debería haber ningún problema con la adherencia porque se supone que uno mismo le da la pastilla a la persona y se asegura de que la persona la tome, ¿no? Entonces, el único efecto que estoy viendo es si la pastilla funcionó o no, ¿no? Y justo hago una randomización, hago un ensayo clínico doble ciego y todo el tema, ¿no? Pero el tema de salud digital y telesalud, ¿no? La intervención no es tan sencilla porque normalmente no es que yo le doy una pastilla a una persona y ya el único efecto es dentro de la persona, su cuerpo, ¿no? Sino, si yo, por ejemplo, le doy una aplicación a esa persona, ¿no? Le doy para que utilice una aplicación, yo puedo, luego, ¿cómo se llama? Capacitarla, educarla, ¿no? Para que utilice la aplicación, pero no necesariamente la persona que fue capacitada, ¿no? Voy a saber si realmente la utilizó, porque, o sea, puedo inclusive hasta llegar al punto de monitorizar si utiliza o no la aplicación, pero ya cómo la utiliza, si la utiliza bien, la utiliza mal, interpreta bien o mal las cosas, a veces se equivoca, no se equivoca, o sea, la intervención es mucho más compleja, ¿no? En telesalud y salud digital que cuando es simplemente un medicamento que te doy o te pongo una ampolla y eso al final va a desencadenar en un desenlace que al final no me importa tanto porque todo ocurre dentro del cuerpo y no hay una alteración en su uso, ¿no? Porque al final yo me estoy asegurando de que el medicamento ha entrado a su cuerpo de la persona. Entonces, en este caso,
uno de los enfoques que normalmente permiten abordar la complejidad de una problemática es el enfoque cualitativo, ¿no? El enfoque cualitativo permite justamente corroborar o ver, analizar más allá del tema numérico, por ejemplo, permite ver las causas, los motivos, las razones, las percepciones. Entonces, normalmente los estudios de telesalud, sí, me interesa ver, por ejemplo, un tema de efectividad o un tema de alcance, ¿no? Que es algo muy numérico, pero además también me interesa, por ejemplo, cuál es la percepción de la persona respecto a este servicio que estoy dando, ¿no? Su percepción, si lo hizo bien, lo utilizó mal, si tuvo algún problema con utilizar mi aplicación, si, por ejemplo, conoce o desconoce. Entonces, normalmente para evitar, para no ir ni con uno ni con otro, a veces se hacen esos famosos estudios mixtos. Ahora, hay tres tipos de estudios mixtos que existen, ¿no? El primero se denomina el estudio exploratorio, explicativo y concurrente. La única diferencia es que en uno el quanti se hace antes del quali y el otro el quali se hace antes del quanti. Aquí está un poco equivocado, me estoy dando cuenta. Normalmente el exploratorio, ¿no?, es cuando primero viene el quanti y luego viene el quali, ¿no? ¿Qué sucede normalmente? Perdón, cuando viene el quanti, no, primero viene el quali y luego viene el quanti. Ya, aquí está bien, ¿no? En esta parte está bien, está excelente. Acá está mal, aquí me he equivocado, es al revés. Pero en el exploratorio normalmente, ¿cómo es este orden de primero quanti, primero quali y luego quanti? Normalmente lo que quiero, por ejemplo, en este exploratorio es, por ejemplo, quiero ver percepciones, ¿no? O sea, imaginemos que quiero ver percepciones imaginemos, sobre percepciones ¿cómo se llama? Sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Para el diagnóstico de imágenes médicas entre profesionales radiólogos, por ejemplo. Quiero hacer ese estudio, ¿no? Quiero investigar sobre si los profesionales radiólogos piensan que la I es buena, es mala, ¿no? Por ejemplo. Entonces, primero veo cuáles son las percepciones o creencias, ¿no? Vamos a hacer un estudio de creencias, ¿no? Entonces, hago entrevistas en las cuales yo al final le pregunto al radiólogo todas las creencias, ¿no? ¿Cómo se llama? Que tienen sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y luego por ejemplo, hago 10 entrevistas y en las 10 entrevistas veo que hay un montón de razones o un montón de creencias diversas sobre el tema de IA en radiología, ¿no? Entonces, lo que quiero luego, ahora que ya sé todos los motivos, ¿no? Es cuantificar cuál de estos motivos es el más común, ¿no? O sea, cuál es la creencia más común del radiólogo sobre la IA, ¿no? Entonces, lo que hago es, una vez que ya tengo todos los motivos, que ya lo exploré en un quali, luego hago una encuesta, ¿no? Y luego cuantifico cuál de estas creencias que ya las identifiqué es la más común. Y ahí es donde hago el quanti, ¿no? Eso se llama el estudio exploratorio, ¿no? Pues estoy explorando un campo y luego quiero ver cuál de estos factores es el más común. Ahora, en el caso del explicativo es al revés. Bueno, es primero el quanti y luego el quali. Y normalmente sucede porque en el quanti, eso sucede porque o sea, este tipo de estudios normalmente suceden en el contexto de que yo primero hago un análisis cuantitativo de algo, ¿no? Por ejemplo, veo una prevalencia, veo una relación, pero luego me interesa saber los motivos detrás de esa relación. Por ejemplo, yo imaginemos que veo y quiero ver la utilización del uso de telesalud no, el uso de herramientas de IA entre cirujanos, por ejemplo, ¿no? Y luego veo que si bien, por ejemplo, imaginemos que las tendencias en el mundo es que los cirujanos, la gran mayoría de ellos usa IA no sé, para hacer seguimiento a sus pacientes, por ejemplo, ¿no? O para informarse sobre medicina, imaginemos, ¿no? Pero luego veo que en el Perú la cosa es diferente, ¿no? O sea, al final me doy cuenta que en el Perú la prevalencia de uso de IA entre cirujanos es muy baja. Entonces, ¿qué hago? Luego hago una entrevista para poder saber por qué motivos me he encontrado con este resultado en el Quanti, ¿no? ¿Por qué tan pocas personas o por qué tan pocos cirujanos saben o, perdón, usan la IA, ¿no? Por ejemplo, puede ser por un tema de creencia, ¿no? Pero entonces lo que está haciendo el Quali es explicando lo que encontré en el Quanti, ¿no? Puede ser también un estudio de efectividad, que encuentre que una intervención es más efectiva que la otra, que yo no pensaba que iba a ser así, entonces luego hago un quali para explicarme por qué motivo sucede eso, ¿no? Y lo otro es el concurrente que creo que es el más utilizado, que es cuando se mide una misma variable de dos maneras, ¿no? De quanti y quali. Por ejemplo, ejemplo más común es el tema de usabilidad. Usabilidad es una variable que justamente lo que mide es qué tan fácil de utilizar es, o sea, mide dos dimensiones, ¿no? ¿Cuál es la facilidad de uso de una tecnología y cuál es la utilidad percibida? O sea, qué tanto el usuario piensa que esta tecnología es útil para su vida o para su quehacer, ¿no? Entonces,
esta usabilidad tiene instrumentos que pueden cuantificar, o sea, yo puedo, por ejemplo, ahí hay instrumentos validados que me permiten ver, inclusive hay instrumentos validados al español, ¿no? Que permiten ver, por ejemplo, la usabilidad de la telesalud, que justamente hace poco salió una herramienta validada por la OPS, ¿no? Por investigadores de la OPS, en donde han mostrado que cuál es la utilidad, la usabilidad de telesalud para telesalud, ¿no? ¿Cuál es la habilidad, sí, también, cuál es la usabilidad de la telesalud? Pero, perdón, desde la perspectiva del profesional de salud, ¿no? Entonces, yo con esa, aplico esa herramienta y veo, cuantifico. Pero además, imaginemos que además de esa herramienta, además de yo haber aplicado esa herramienta, además le complemento con una evaluación de la usabilidad, pero de forma quali, es decir, les hago entrevistas a las personas o hago entrevistas a los profesionales sobre cuál ellos piensan que es la usabilidad o la facilidad de uso de esa nueva tecnología, que por ejemplo, imaginemos que esto hablo de una aplicación, ¿no? O hablo, por ejemplo, de una IA o hablo de la telesalud, ¿no? Entonces, evalúo tanto a nivel cuanti como a nivel quali y en teoría tendría que pues, triangular y decir, darme, o sea, tendría que ver que las tendencias de mi instrumento cuanti y de mi instrumento quali más o menos hablan, o sea, son parecidas, ¿no? Debería ser esa un poco la idea, ¿no? Pero es un poco para hacer una evaluación más comprensiva sobre una misma variable, no solamente que evalúa de forma cuántica y de forma cuántica. Bueno, aquí algunos ejemplos que hicimos en la unidad, ¿no? Justo nosotros en la unidad también hemos hecho, nos dedicamos a hacer estudios sobre telesalud, salud digital, ¿no? Y justo varios de los estudios que hemos hecho justamente han sido métodos mixtos, ¿no? Como digo, a veces el enfoque más utilizado normalmente en telesalud y algunos ejemplos, si quieren ver algunos ejemplos de cómo se hace un estudio mixto para telesalud, ¿no? Ahí lo tienen. Bueno, el tema de herramientas, justo una de las cosas que también yo les sugiero y que les pido por favor, ¿ya? Es que no empiecen, no inventen o no creen instrumentos, por favor, porque o sea, muchos creen que simplemente creando un instrumento, ¿cómo se llama? Es pasarlo por un juicio de expertos y ya el instrumento está validado. No, o sea, yo no sé quién, por ahí, como, si por algún, no sé, alguien les ha comentado eso, o de dónde salió esa idea de que con una validación de juicio de expertos ya existe un instrumento. O sea, no, eso el instrumento no se valida así, ¿no? El juicio de expertos lo que básicamente hace es identificar si, o que el experto se supone que sobre ese tema, lo que va a hacer es, ¿cómo se llama? Ver si es que los ítems, ¿no? Los ítems que tú has puesto, las preguntas que tú has puesto en tu cuestionario tienen relación con lo que tú quieres evaluar, ¿no? Con la variable que tú quieres evaluar, ¿no? Por ejemplo, usabilidad. Quiero ver si tus preguntas tienen que ver con usabilidad. Percepciones. Quiero ver si tus preguntas tienen que ver con percepciones. Pero básicamente su apoyo, su aporte es dar una percepción cualitativa, es decir, mira, me parece que esta va bien, que esta no va, agrégale esta cosa, esta pregunta para que se entienda mejor, quítale esto para que se entienda. Entonces es un tema más cualitativo. Al final lo que valida o lo que evalúa la validad de forma más objetiva, más analítica, lo que determina que un instrumento está validado son dos cosas. Primero, el análisis de validez propiamente y el análisis de confiabilidad. El análisis de confiabilidad utiliza los famosos índices de confiabilidad que, por ejemplo, son el alfa de Cronbach o el omega de McDonald. Y en el caso del tema de validez, lo que se llama el famoso análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio, ¿no? Y en ambos casos son análisis donde tengo que incluir una gran cantidad de pacientes, por lo menos 200 pacientes, ¿no? Para poder hacerles una encuesta y luego hacer la validación y análisis de validación de este instrumento específico, ¿no? Si ustedes tienen experiencia con análisis de validación, bueno, la validación de ese instrumento podría ser ya un estudio aparte, ¿no? Este, pero no creen instrumentos, o sea, no creen instrumentos que luego van a utilizarlos como para su estudio, ¿no? Porque como digo, la validación de un instrumento no es algo tan sencillo, ¿no? Hay gente que únicamente se dedica a hacer estudios de validación de instrumentos, ¿no? Entonces si no hay, si la idea, si la recomendación no es crear mis instrumentos, ¿qué debo hacer? Utilizar instrumentos que ya están validados. Y aquí, por ejemplo, he hecho una revisión, esto es una revisión sistemática de varios instrumentos validados ya en telesalud, ¿no? Que tienen que ver con satisfacción, con percepción, con usabilidad, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, no se dan bolas, ¿no? O en todo caso, si por ejemplo ustedes ven que no existe un instrumento validado sobre el que ustedes quieren medir, ¿no? No busquen evaluar cosas sencillas, o sea, cosas que no requieran de validación, porque eso es otra cosa, ¿no? No todas las variables o no todas las variables requieren de un instrumento para ser medidas, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de sexo y edad, no requiero de un instrumento, de un cuestionario para medir sexo o para medir edad, ¿no? Por ejemplo, decir,
¿Usted alguna vez ha utilizado algún servicio de telesalud? ¿Sí o no? Tampoco necesito ningún instrumento para hacer esa pregunta, ¿no? O sea, si no quieren hacer, si no hay un instrumento validado de lo que ustedes quieren, en todo caso, limítense a preguntas objetivas y directas que no requieran de validación, ¿no? O sea, cosas sencillas, ¿no? Eh, y bueno, aquí, por ejemplo, este es un instrumento de usabilidad, que aquí justamente el que les mencioné, ¿no? El instrumento validado que hacen los investigadores de la OPS, que es un instrumento validado, que recientemente validado para ver usabilidad de telesalud, que también si ustedes lo quieren, y si quieren ver eso aquí se los dejo. Y algunos temas generales que pueden, ya ahí, bueno, ahí les he mencionado de poco en poco, de cuando en cuando, algunas investigaciones que podrían hacer en su especialidad, o sea, ejemplos ¿cómo se llama? De los estudios, con algunas cosas aterrizados a algunas especialidades, ¿no? Pero si hablamos de salud digital en sí, ¿no? Digamos, o sea, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Salud también, entonces, algunos de los tópicos que nos interesan a nivel general, ¿no? A nivel de país en telesalud, son los siguientes, ¿no? Primero, el tema de implementación de salud digital. Como sabrán, como ya les mencioné, la telesalud es una de las cosas, o la salud digital, bueno, telesalud específicamente, telemedicina, es uno de los servicios que ha, digamos, ha tenido un boom, o sea, ha sido una explosión de tensiones durante la pandemia, pero así como cayó, así como subió rápido, rápido cayó también, ¿no? O sea, desde el noviembre de 2021 en el que el Ministerio de Salud nuevamente abrió las puertas a las estaciones presenciales, las atenciones de telesalud han decaído sostenidamente, ¿no? Hasta más o menos justo el mes de junio, septiembre de 2023, en el que ya ha habido o sea, ha habido una detención del descenso y ya un poco se ha mantenido estacionario, ¿no? Pero igual, o sea, se ha mantenido estacionario, pero igual la cantidad de servicios de telesalud que se utilizan, o sea, sí, atención de telesalud, es muchísimo, muchísimo menor que la que había durante la pandemia. Entonces, una de las cosas que mencionan es decir, ok, normalmente, ¿qué pasa? Cuando un servicio no está bien implementado, es decir, cuando las bases de una casa no están bien construidas, ¿no? Viene un viento y se las llevan. Entonces, en este caso, decir que hay problemas de implementación de los servicios de telesalud en el Perú. Entonces, hay aquí un estudio de Ross que menciona cuáles son los factores posibles que están asociados o potenciales factores que están asociados con la implementación del servicio de telesalud, ¿no? O de salud digital en general, ¿no? Entonces, una cosa interesante es que podríamos saber es realmente cuáles de estos aspectos son los que predominan principalmente en nuestro país, ¿no? O, por ejemplo, si ya sabemos que estos aspectos, ¿no? Son los que influyen sobre telesalud, ¿cómo están estos aspectos en nuestro país, ¿no? ¿Cómo están aspectos? Bueno, aquí sería bueno que lo vean, pero aquí, por ejemplo, ven el tema de conocimientos, el tema de disponibilidad de Internet, el tema de gestión, el tema de percepciones de los usuarios, el tema de la normativa, ¿no? O sea, ¿qué aspectos, ¿no? Esos aspectos que sabemos que ya están que influyen a la salud digital, ¿cuál es la situación actual, ¿no? Por ejemplo, una cosa a nivel de conocimiento, ¿no? Nivel de actitudes, experiencia, no sé, recursos disponibles, ¿no? O sea, todos aquellos aspectos que se supone que la evidencia ya menciona que influyen, ¿cómo están esos aspectos en nuestro país, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar de que sí, efectivamente el conocimiento es bajo, la actitud no es buena, ¿no? Este, a nivel de gestión no hay mucho interés, ¿no? Todas esas cosas deben medirse y evidenciarse, ¿no? Para justamente poder nosotros como MINSA identificar en dónde incidir, ¿no? Acá también el tema de la telemedicina, bueno, acá una de las cosas también interesantes es que la famosa efectividad de la telemedicina, ¿no? La telemedicina también ya hay investigaciones que mencionan, ¿no? Que reduce los costos, mejora el acceso, la satisfacción, la efectividad, ¿no? Pero la idea es, ok, toda esta evidencia que ya se encuentra en otros países, será igual en nuestro país, ¿no? En nuestro país también habrá habido una reducción de los costos con la telemedicina, también se habrá mejorado el acceso, también habrá una satisfacción. O sea, todo esto tiene que ver con el tema de la efectividad, ¿no? O sea, estudios de efectividad. En tema de costos, en tema clínico, en tema de acceso, en tema de satisfacción, ¿no? También es una cuestión muy interesante de ver. Otra cosa, bueno, también el tema es en qué especialidades deberían y no deberían de hacerse telesalud, ¿no? Porque ahí obviamente, estoy hablando de la UCI, pues hacer telesalud es más complicado que, por ejemplo, para un tema de hacer monitoreo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? O, por ejemplo, hacer atención por salud mental, que es una de las patologías que también más fácilmente se realizan por telesalud. Entonces, justamente también saber, ¿no? Si, por ejemplo, en mi especialidad, realmente la telesalud debe hacerse o si debe hacerse con ciertas consideraciones o debe hacerse solamente para ciertas patologías, por ejemplo. Esa cosa también sería importante de saber.
Bueno, aquí, como mencioné, acá ven esto que ya tiene que ver con el tema de implementación, la caída de los servicios de telesalud, ¿no? Que justamente ha sido sostenido desde fines del 2021, ¿no? Aquí esta pequeña cuña, ¿no? De incremento fue justamente por la tercera ola de la pandemia, la ola Omicron, que como sabemos fue una ola que generó muchas atenciones, no hay mucha demanda y también por ahí quizá la telesalud incrementó por la demanda excesiva que había en ese momento, pero luego continuó cayendo como ya venía haciéndolo desde hace tiempo por el tema de que pues no había una adecuada sostenibilidad e implementación y lo que queremos, una cosa interesante saber es cuáles de los factores o estos factores influyen más, ¿no? Otra cosa interesante también es el tema de los adoptadores tempranos, eso tiene que ver más con también implementaciones. Normalmente quienes deberían o sea, normalmente cuando se implementa una tecnología nueva, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que en su servicio quieran implementar una tecnología, una nueva aplicación para, por ejemplo, hacer, no sé, un score, ¿no? El famoso, quieren hacer un score, ¿no? Un score de predicción para poder ver el riesgo de mortalidad de su paciente, ¿no? O riesgo de sangrado, o riesgo de complicación, ¿no? Y empiezan a utilizar una aplicación. Y obviamente, claro, ¿quiénes son los primeros que adoptan la tecnología? Son los más jóvenes, los que están más adaptados. Entonces, por ejemplo, ahí ver si desde que se instauró, o por ejemplo, si estos jóvenes que están utilizando esta aplicación nueva en el servicio, realmente ahora pueden influenciar sobre los que vienen después, ¿no? Por ejemplo, probablemente el jefe de servicio o los doctores ya más mayores probablemente no tengan tanta confianza, pero puede ser que los jóvenes influyan sobre los mayores para el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, también otra cosa también sería ver si es que, al menos en los jóvenes, ¿no? O sea, entre los jóvenes que se supone, esperamos que exista mayor adaptación o aceptabilidad de la tecnología, realmente ver si realmente existe esa aceptabilidad o no, ¿no? Por ejemplo, ahorita imaginemos que ustedes hacen un estudio a especialistas jóvenes y residentes y se dan cuenta que muchos de ellos no creen en la tecnología, ¿no? Entonces, o no conocen la tecnología o no conocen la IA, ¿no? Entonces, claro, si los adoptadores tempranos, ¿no? Entre comillas, los jóvenes, no conocen, pues obviamente se espera que los mayores sea mucho menor, ¿no? O sea, entonces esa cosa es una cosa interesante de ver. Otra cosa, bueno, el tema de la IA, que es un tema muy, muy de moda actualmente. Ahora hay mucho el tema de las creencias, que hay gente que no quiere implementar el tema de IA porque creen que lo va a reemplazar, ¿no? También está el tema de nos reemplazará la IA, nuestras especialidades, nos quedaremos sin trabajo, ¿no? Sobre todo los radiólogos, ¿no? Nos quedaremos sin trabajo, los dermatólogos, ¿no? Pero luego también el tema de robótica, luego viene el tema de salud mental, ahora hay psicólogos, la IA puede ser tu psicólogo, entonces justamente hay mucho que ver con el tema de IA actualmente. La normativa todavía está muy incipiente en el Perú. Esta es una ley que básicamente no regula, sino básicamente lo que hace es promover nada más, ¿no? Justo hace poco hemos tenido una reunión para discutir el tema de regulación y todavía las entidades, el tema es salud, MINSA, todavía es bastante incipiente, ¿no? Este tipo de tecnologías. Y una de las cosas, por ejemplo, sería ver qué creen, qué opinan los especialistas sobre esto, ¿no? Y es también un área importante de estudio, ¿no? No sé si hay otro. Bueno, otra cosa también es el tema de tratamientos sociales, ¿no? Realmente ver el tema de iniquidad, ¿no? Si, por ejemplo, quiero hacer monitoreo a pacientes, ¿no? Realmente ver si los servicios están llegando igual a todos, ¿no? Entonces, imagina que, por ejemplo, yo empiezo a establecer un servicio de monitoreo de pacientes, ¿no? Y yo digo, mira, a partir de ahora el monitoreo ya no va a ser por llamada, sino va a ser solamente a través de mi aplicación. Entonces, con esto puedo, en vez de añadir o facilitar mi trabajo, estoy excluyendo a gente que, pues, por algún motivo no le gusta utilizar aplicaciones móviles, no le parece, no tiene confianza, ¿no? Y al final mi servicio que antes era una llamada telefónica, ahora, o sea, estoy generando, normalmente el objetivo de la salud digital se supone que era romper las barreras, pero estoy más bien al revés, estoy creando más barreras, no estoy incrementando las barreras de atención, ¿no? Entonces es otra cosa también importante ver el tema de herramientas sociales y salud digital, ¿no? Y bueno, y como última parte es el tema normativa, ¿no? Como ustedes sabrán, justamente durante la pandemia hubieron varias normativas de salud, el reglamento, la ley, ahora justamente dentro de poco va a salir la norma técnica en telesalud, ¿no? Y sería muy interesante, por ejemplo, saber cuál ha sido el impacto de estas normas, o al menos el conocimiento, ¿no? Al menos, bueno, el tema de impacto quizá podamos nosotros, como tenemos dato nacional, podremos analizarlo de forma a nivel nacional, pero, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar sobre la normativa,
podrían, por ejemplo, saber una cosa interesante que es conocimiento normativo, ¿no? ¿Cuántos de los profesionales de salud que hacen, inclusive desde los que hacen, ¿no? Ni siquiera hablo de los que no hacen, hablo de los que hacen telesalud, realmente conocen la normativa, conocen, por ejemplo, los servicios de telesalud, conocen el tema de protección de datos personales, o cuántos de ellos, por ejemplo, utilizan consentimiento informado cuando atienden, ¿no? Cuántos de ellos realmente o sea, conocen temas de interoperabilidad, ¿no? ¿Cuántos de ellos registran adecuadamente a los pacientes? ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, saben cómo los códigos de GIS para el registro de atenciones de telemedicina? ¿O cuántos de ellos saben identificar entre una teleconsulta, una interconsulta, un telemonitoreo, una teleorientación, ¿no? Todas esas cosas también son muy interesantes de saber, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Em, Como les digo, el salud digital es un tema muy interesante. Cada vez va a haber más de esto. Ojo, yo entiendo que todavía, pues, nuestro país, una de las cosas que nos protege de o sea, con humor decimos que nos protege de la tecnología es que no tenemos los sistemas informatizados, ¿no? O digitalizados, ¿no? Bueno, los que están haciendo su residencia en el salud probablemente sí ellos vean que tienen un sistema informatizado y todo, pero los que están en el MINSA, pues todos siguen en papel, todos seguimos en eso, pero mientras que, o sea, inclusive pese a eso, ¿no? No, pese a que la tecnología, no, los sistemas no están informatizados en nuestro país, bueno, ya la irrupción de la tecnología está llegando, pero si no entra por la puerta, entra por la ventana, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, vemos muchos usuarios que usan aplicaciones móviles, ¿no? Que llegan, por ejemplo, a decir, ahora, antes era Wikipedia me dijo, ¿no? Pero ahora es ChatGPT me dijo, ¿no? Entonces, los pacientes igual van a utilizar ahora la tecnología y hasta la van a repasar por el médico, ¿no? Entonces, porque a veces el médico no genera tanta confianza, prefieren decirle a la IA que al médico. Entonces, la tecnología es una de las cosas que va de todas maneras, o está ya irrumpiendo en nuestro país y lo va a hacer, como se dice, no es por la puerta, por la ventana, ¿no? Y como digo, es interesante que ustedes se familiaricen, bueno, con los términos, ¿no? Pero como mencioné, justamente por este contexto nuevo, ¿no? De que no se conoce nada, ¿no? Inclusive, como digo, hay como mencioné, mejor investigar sobre cosas que ya tienen bastantes estudios. Entonces, una buena idea, una sugerencia, si les interesa hacer estudios en salud digital, es, por ejemplo, ver algún estudio que se haya hecho mucho en Estados Unidos, por ejemplo, imaginemos conocimientos de personas de salud, ¿no? Y replicarlo eso en nuestro país, ¿no? Algo así, ¿no? Porque, como mencioné, si bien en nuestro país ya hay algunos estudios que están siendo publicados, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que hemos hecho en la Unidad de Salud, sobre telesalud. Hay muchísimos estudios que aún no se han hecho en el Perú, ¿no? O sea, que se han hecho en otros países, pero no en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú recién, pues, la telesalud, desde la pandemia, recién existe, ¿no? O sea, antes de la pandemia, por más que había leído, casi no había. Entonces, ahorita ya hay muchas cosas que investigar, que indagar y que poder conocer, ¿no? Telesalud, salud móvil y inteligencia artificial. Creo que esas son las tres cosas más importantes que ustedes podrían saber. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ya, listo, doctor. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego.